Cliente, bienvenida por dos razones. La Hola, escuchamos. bueno, hola, hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, bienvenida. Claro que sí, ¿Cómo? Maru. Te estuvimos presentando y tuvimos aquí un tema de audio, pero adelante, Maru. No, adelante, adelante, cuéntenme ustedes, o sea, ya, yo acabo de escuchar que me acaban de presentar, Sí, Claro, pero me encanta primero, quiero agradecerles la invitación a compartir en este espacio, pues, de este tema que nos apasiona a muchas personas, que tiene que ver con la atención y servicio al cliente. claro. Pero adicionalmente es una extraordinaria estrategia para vender más. Y así lo decía Jocelyn más temprano en la invitación que hacía para el programa. Y yo decía, bueno, en eso estamos absolutamente alineadas. Claro que sí. Queremos saber, por supuesto, cuáles son, de acuerdo a su conocimiento, esa estrategia para lograr ese objetivo. Por supuesto, transacciones, mejores ventas, pero qué importante esa cultura de atención y servicio al cliente y saber desde ese punto de vista cómo enfrentarse a un cliente que no sea tan fácil de manejar ante una situación difícil y el tema de la resolución proactiva de conflictos. Ah, muy bien, eso me encanta porque, bueno, lo primero, y aquí conectando como decíamos, desde la estrategia, cómo construir una cultura de servicio, para mí el primer paso, y no importa en qué negocio estén, es conectar con el cliente interno, es decir, es la selección de las personas que van a tener contacto con el cliente final y darle herramientas de empatía, comunicación, liderazgo a los supervisores. ¿Por qué empiezo con esto? Porque generalmente nos ocupamos mucho de lo que tiene que ver con qué debería hacer la persona que atiende al público y olvidamos que son un reflejo de cómo se sienten atendidos adentro. Entonces, como estrategia, y efectivamente hablando de cómo crear una cultura de servicio y atención, no importa en qué negocio estemos, lo primero es ocuparnos del cliente interno. Eso como comienzo muy importante. Cuando se refiere a cliente interno, cuando se refiere a ese cliente interno, ese público interno son todos esos trabajadores y ahí es que usted hace un punto importante que es la comunicación abierta, que es lo que nos está desarrollando. Así es. Y sobre todo, y también, y aquí en este momento hablo con Jocelyn o con Kenji. Kenji, con somos Angie. dos. Kenji. Angie. Bueno, Angie, efectivamente, estoy haciendo referencia, yo llamo cliente interno, a las personas que constituyen colaboradores y equipos que constituyen una organización, Mario, pero yo tengo algo muy pequeñito. No importa, esa persona que tiene contacto con el cliente externo, último, el que compra tu producto o servicio, esa persona seguramente hace coordinaciones hacia adentro. Debe sentirse soportado porque él da la cara por la empresa. Entonces, efectivamente, como tú decías, sí, estoy haciendo referencia a esa coordinación entre seres humanos, y aquí voy con la palabra que por favor no olviden: generar confianza en los equipos para que las personas sientan más seguridad sobre sus propias fortalezas y cómo las pueden poner a favor de clientes internos y clientes externos, a favor del negocio en ese puesto que ocupan. Claro, Maru, y en ese sentido, acabas de mencionar la selección de las herramientas y la formación, lo que debe hacer esa persona que atiende. Hace poco viví una experiencia en la que llegué a una tienda, solicité algo y el vendedor me dijo, no, pero ese no te va a servir, ese es malísimo, y inmediatamente pues pensé en ti. En este sentido, vale destacar la formación, cómo cada negocio, cómo cada local, cada empresa tiene que formar al personal que tiene gestionando la atención al cliente y la venta, pero tiene que tener las herramientas idóneas para hacer el abordaje preciso al cliente, para hacerlo sentir bien, conocer el producto que está vendiendo. Tú eres coach, conferencista, especialista, asesoras empresas, entonces háblanos de ese proceso y de esa toma de conciencia que tiene que tener el empresario y darle a esto el nivel de importancia que verdaderamente tiene. Bien, lo voy a hacer de forma sencilla, muy sencilla, Angie.
Y lo primero que vamos a hablar es de la selección de la persona. Generalmente, cuando vamos a hacer una selección, es importante identificar no solamente lo que debes saber, y tú hablabas de que es importante que sepas sobre los productos. En esta experiencia que tú tuviste, pareciera que la persona no tenía ningún interés de vender ni de resolverte. Creo que porque lo que estoy escuchando es, no, ese no le va a servir. Pero que sí me puede servir, dame alternativas. Quizá no lo tengas tú, lo puedas mandar a pedir, ¿sabes? Pero eso, en ese momento, evidenció algo que es muy importante, que va más allá del conocimiento, y es la actitud. Hay personas que tienen actitud orientada al servicio y hay personas que no. Y aquí desde mi abordaje, desde eso que van a conseguir, por cierto, el que quiera conseguir el primer capítulo de mi libro, Experiencias que Deleitan, lo pueden descargar de esta página web, como ustedes decían, marupacheco.com. Allí pueden descargar el primer capítulo en el que precisamente abordo esas creencias y paradigmas que nos acompañan y que determinan nuestra actitud con respecto a la forma como atendemos, ¿sí? Eso como para tips. Entonces, primero en la selección hay que buscar un tema de actitud, es saber cuáles son las creencias que la persona maneja con respecto al servicio. Hay personas que sienten que se denigran, que se quedan por debajo de otros, que servir a otros no es un trabajo digno. Posiblemente sí es porque no han identificado el valor del servicio, de ponerse al servicio de otro, pero más aún, de que un buen servicio y una buena atención puede generarnos nuevas ventas. Entonces tú decías, ok, ¿cómo hacemos con el tema selección? Es importante tener conversaciones en las que escuchemos de la persona que va a ocupar ese cargo, cuál es su actitud, cuáles son sus creencias con respecto al servicio y la atención. Y aquí voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo soy de la zona andina, yo soy de San Cristóbal, y seguramente muchas de las personas que nos escuchan en este momento han pasado alguna vacación en cualquiera de los estados andinos. Por cierto, yo mi primera ciudad en donde viví fuera de San Cristóbal fue Maracay, porque me fui a hacer hace muchos años, no preguntes cuántos. Qué maravilloso. Mi primera pasantía fue en Papeles Maracay. Bueno, imagínate, Maru, ¿qué te parece si nos cuentas esa historia luego de disfrutar un buen tema, como estamos acostumbrados en Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila? Y vamos a retomar esta divina conversación. Vamos a saber qué es servicio, atención al cliente, cómo fomentar ese liderazgo y esa historia de tu ciudad donde te has desarrollado profesional. Son las 3:27, no se aparten de la sintonía, que estamos conversando con Maru Pacheco. Ella es especialista y nos estaba comentando sobre su historia profesional y la desarrolló en la zona andina, esa zona tan bella y turística de Venezuela, donde son especialistas y cálidos cuando reciben a cualquier persona, no solo en los hogares, también en los comercios. Y para que cuentes tu historia, quiero que incluyas la diferencia entre atención y servicio al cliente, porque no es nada más que tú ofrezcas un buen producto y la calidad del producto, sino que hay un agregado que es lo que marca un elemento diferenciador, y que ya cuando un cliente asiste a tu negocio, ya eres un ganador. Basado en este planteamiento, quiero que nos cuentes tu historia y que nosotros la disfrutamos aquí en esta cabina. Bueno, qué bueno, sí, efectivamente vamos al origen, y es cuál es el primer contacto. Sí, voy con el origen andino. ¿Cuál es el primer contacto que tiene un niño en los Andes con atender a otros? Y eso empieza en casa. Sí. En casa siempre te van a involucrar en las tareas del hogar, y especialmente si viene una visita, seguramente te van a involucrar para que les lleves algo, una atención. En el momento en que eso pasa y la gente valora y refuerza esa conducta, eso se convierte en una actitud que genera, y esto es muy importante, una emoción positiva cuando yo tengo que entregarle algo de mí a alguien, cuando yo tengo la posibilidad de mejorar el momento de ese alguien que está frente a mí. Esa es la actitud con la que yo quiero, y ahorita lo conecto con la atención y servicio. Esa es la actitud que quiero reforzarle a quienes nos escuchan, que deben
identificar en los colaboradores que van a seleccionar o en la gente que ya tienen qué es lo que van a reforzar. Ahora, me encanta, primero, un gran trabajo el que hicieron de producción, de identificar cuáles son esos mis diferenciales. Y sí, uno de esos es que para mí, y es mi propuesta dentro de las formaciones que doy, atención y servicio son dos caras de la misma moneda, pero no son lo mismo. Exacto. La atención es el componente emocional y el servicio es el componente técnico. En un negocio sencillo, vamos a hablar de una panadería, me quiero ir sencilla, porque sí es verdad que yo he trabajado para grandes corporaciones como Claro Internacional, en el que se vende mucho más que un teléfono. Ok, vamos a una panadería. En la panadería se vende pan, agua, café. Ese sería servicio. La calidad. La caja, las luces, las mesas donde te puedes sentar, la barra, si es que la hay, eso es servicio. Pero el servicio es fácilmente replicable. La atención es la actitud, el componente emocional que yo puedo generar, las emociones que yo puedo generar en mi cliente, y esas parten de mí. Si yo me siento feliz, si yo me siento agradecido porque ese cliente entró al negocio, lo miro a los ojos y le doy la bienvenida, eso es atención, yo te atiendo bien. Servicio es todo lo demás que se vende allí, pero que es replicable y es fácilmente, y por ahí no va el diferencial. Entonces, por eso les decía, oye, no importa en qué negocio estemos, la calidad de la atención es la que determina la evaluación final del cliente. Y en el segmento anterior mencionaste que algunas personas ven este ejercicio como algo denigrante, como algo que da pena. En este sentido, Maru, ¿cuál es el consejo, la recomendación o cómo instruyes a las personas que se dedican a estas áreas a verlo distinto, a verlo como esa mirada que tú le das a la atención al cliente, a la calidad en el buen servicio? Si tuviéramos 2 segundos para que lo conteste y no puedo hablar más, te diría: refuercen, reconozcan cada vez que alguien haga algo muy bueno, ¿sí? Y aquí, y esto es clave, si yo tengo una creencia, un paradigma que no me hace sentir orgulloso de sentarme, de pararme detrás de un mostrador para ser proveedor de algo, ¿sí? Para ser un vendedor o para prestar un servicio, si a mí me acompaña una creencia como esa, seguramente yo no la he identificado. ¿Qué hago yo en mis cursos? Empiezo a levantar historias. ¿Cómo te sentías tú cuando te mandaban a lavar los platos? ¿Cómo te sentías tú cuando te mandaban a atender la cama? Vamos a decir que ponerse te felicitaban y te involucraban. Maru, yo creo que colocarse en el zapato de otro, fíjate, se nos acaba el tiempo en radio es oro, pero el elemento diferenciador aquí por 2 razones es contar con invitadas como tú. Y nosotros agradecemos esa presencia y ese conocimiento y vamos a continuar conversando contigo en varias oportunidades. Por favor, invita a nuestro público a que te sigan en las redes sociales para que vamos a ampliar todos esos tips y toda esa información que tú nos vas a aportar siempre. Bien, en el Instagram soy @marupacheco. En el LinkedIn o LinkedIn soy Maru Pacheco, y allí es la red que tengo más fortalecida y construida, porque yo trabajo para empresas grandes. Eso es el segmento que se llama Business to Business, negocio a negocio. Entonces, por eso esa es mi red. La verdad, el Instagram es muy orgánico, muy desde lo que hago y mi mensaje. Y la página, en marupacheco.com, pueden entrar y descargar el primer capítulo del libro y contactar conmigo incluso por el WhatsApp si desean mi servicio, porque allí está un logo de WhatsApp en donde con todo gusto pueden contactarme. Muchas gracias, Maru. Gracias por acompañarnos.